pero sí se trata de que los temas tabúes dejen de estar fuera de la agenda de México y se discutan. Y que se puedan poner de acuerdo. Y que se pongan en la mesa. No, ya de veras en México estamos verdaderamente hasta el gorro de cómo se jalonean unos y otros. Yo creo que es el momento de sentarnos, de dialogar y de llegar a acuerdos. Por cierto, yo quiero informarle a todo mi público que sí se aprobó en comisiones esta ley en contra de trata de personas, se va a llevar al Pleno de la Cámara y por supuesto estaremos nosotros ahí. Se aprobó por unanimidad. Por unanimidad. Es un gran avance. Me da un gusto inmenso porque le hemos estado dando seguimiento a este tema desde la semana pasada y antepasada. Hemos tenido el testimonio de víctimas desgarradoras, ¿no? Entonces, qué bueno que esto está así, son pues los derechos humanos de los que estamos hablando. Así es, y los derechos humanos tienen que ampliarse, tienen que respetarse, tienen que establecerse. Hoy tenemos una constitución moderna en ese sentido, en el artículo primero. Nunca vamos a tener leyes perfectas, pero sí tenemos que dar cambios sustanciales en nuestra forma de pensar. E insisto, nos pronunciamos sí en favor del 40, sí en favor del 40 y sí en favor del 24. Es decir, que estén las dos reformas y que esté ahí. Qué bueno que México se establezca como un Estado laico, lo celebramos y lo suscribimos totalmente. Hombre, pues yo espero que pronto nos den la noticia de que se reúnen ustedes y de que pueden llegar a acuerdos, ¿verdad? Me encantaría poder dar una noticia de esa naturaleza, porque sí, en este momento en México requerimos urgentemente de que todo el mundo se ponga de acuerdo, que hagan a un lado, fíjense qué fuerte lo que voy a decir, que se hagan a un lado las miserias humanas y pensemos en lo que realmente le sirve finalmente a nuestro país. Efraín. Yo creo que es importante que prevalezca el interés superior de la nación por encima de cualquier iglesia, cualquier creencia. Primero son los ciudadanos y es una gran responsabilidad del Estado precisamente llevar a cabo una regulación estricta, pero hay una exigencia y una demanda de toda la ciudadanía. Acuerdos. Porque no solamente no ha habido acuerdos en el Congreso de la Unión, también no ha habido acuerdos en aquellas organizaciones, en aquellas asociaciones, en aquellas iglesias, religiones, credos, y creo que eso va a ser de gran avance democrático para este país. Claro, y obviamente señalar que las reformas de los poderes públicos, del Congreso, hacia la dinámica de las iglesias, sea una vertiente hacia las iglesias, no hacia una en particular. No, bueno, pues son todas. Eso debe ser importante. Es que no se percibe así. Y por eso bueno, no hay se otros congregaciones gran maestro, que no se hacen se percibe así por una razón muy sencilla. Porque la Iglesia Católica tiene el 80% de la clientela, por decirlo de manera coloquial. Ha bajado un poquito, aunque tiene mucho, no, bueno, un poquito menos. Pero hay una cuestión. El problema no es ese. El problema es que todos los grupos, yo he estado en debates en este sentido, han señalado que las reformas han sido conducidas para una sola iglesia. Y no nada más evangélicos. Ahí estuvieron judíos, estuvieron una serie de grupos. Pero no pueden en la Constitución decir esta reforma es específicamente en favor de la Iglesia Católica. Se entiende en el sentido de que se arma toda una atmósfera alrededor de esto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es como en la política. Ahora sí que valga la comparación, ¿no? Es el partido mayoritario, pues. Esa es la verdad. Pero ya no lo sabe. El antecedente histórico de lo que dices. Como el que hubo hace mucho tiempo. El antecedente histórico del que tú dices es cierto. Antes se mencionaba, que la religión única en México era la católica. No, bueno, pero qué barbaridad. Eso se superó gracias a la reforma. Sí. Gracias a Juárez en Federación, gracias a Cárdenas, a Calles, a Heriberto Jara, gracias a los constituyentes del 17. No podemos regresar, como dice el gran maestro y el abogado coincide, a estados religiosos o religiones de Estado. Por supuesto que en un estado democrático, pero por supuesto en un estado laico, en un estado moderno, en donde cada quien tiene el derecho de pensar, de creer o no creer. Manuelito, yo creo que una gente que tiene 3 dedos de cerebro no puede coincidir con eso. Y además tú has sido vanguardia, Lolita. Claro. En la apertura de foros democráticos. Así es. Mira, el hecho de que estemos sentados aquí, los representantes de grupos diferentes y que a lo largo de la historia aquí, como lo hemos dicho, provenimos de tendencias políticas
progresistas, democráticas, conservadoras, monárquicas, republicanas. Es un gran avance en la vida México necesita, nacional. maestro, una masonería moderna y una iglesia católica moderna. Claro, Correcto. claro, coincido plenamente. Eso es lo que Y lo necesitamos. que queremos, precisamente, no estaríamos locos, pues, para pedir un Estado confesional. No lo queremos, no lo establecemos. El propio Código de Derecho Canónico lo prohíbe, que es la ley de la Iglesia. Así es que lo que queremos es un Estado de libertades, un Estado en el que puedan creer y no creer, y que beneficia en mucho, beneficia más a aquellos que no son católicos que a aquellos que lo son, porque podría haber ministros de culto protestantes, etcétera, que se casan, que tienen su familia, sus hijos, y que pudieran acceder al Congreso como tal, etcétera. Ojalá que algún día se puedan casar los sacerdotes, eso sí me encantaría. Bueno, no se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Barra de